Desde pequeña, fui criada en la familia Sam, preparada para ser su futura nuera. A los 21 años, tras una noche de confusión causada por el alcohol, Sam terminó casándose conmigo. En aquel entonces, yo solo me alegraba de ver mi sueño de toda la vida hecho realidad, sin saber que su corazón ya pertenecía a otra mujer. A los 3 años de casados, una mujer llamada Lily regresó al país. Ese día, Sam se cortó el cabello, se puso una camisa nueva, y no volvió a casa en toda la noche. Mientras tanto, yo quedé olvidada bajo una nevada intensa. Sam regresó a casa al amanecer. La casa estaba en absoluto silencio. Temiendo perturbar el sueño de su esposa, fue directamente al estudio. Todo en el estudio estaba igual, excepto por una fotografía y una hoja en blanco sobre el escritorio. La foto era un regalo que Lily le había hecho años atrás, y en el reverso él había escrito, pensándote, recordándote siempre. A su lado, sobre el papel, estaba la elegante letra de su esposa Zoe. Sam, te dejo libre. Capítulo 1. La nieve caía copiosamente, como copos de algodón rasgado cubriendo todo el cielo. Me resguardé bajo el alero de la entrada del cementerio. Y saqué mi teléfono. Marqué el número de Sam por segunda vez. Sonó unos segundos antes de que colgaran la llamada. Me quedé ahí, aturdida. Los copos de nieve, arrastrados por el viento, golpeaban mi rostro con un frío que calaba hasta los huesos. Cuando me dejó en el cementerio, Sam me había dicho que hoy nevaría mucho, y que vendría temprano a buscarme, pero ahora, la nieve ya cubría todo. El camino de montaña se extendía serpenteante, y no había señales de su llegada. Señorita, si no baja ahora, luego será imposible, me advirtió el viejo cuidador, frotándose las manos preocupado. Si la nieve bloquea el paso, los coches no podrán entrar ni salir. Apreté los labios y marqué por tercera vez. El tono de llamada sonó, y justo cuando estaba por terminar, alguien contestó. Un calor momentáneo llenó mi pecho, seguido de una punzada de tristeza. Sam, pero en mis oídos entumecidos. No fue su voz la que escuché, fue una voz femenina, suave y afectuosa. Hola, ¿buscas a Sam? Ahora mismo no puede contestar el teléfono. Capítulo 2. Un zumbido ensordecedor resonó en mis oídos. Sentí como si toda la sangre de mi cuerpo hubiera subido a mi cabeza. Esa mañana, Sam se había puesto inesperadamente una camisa blanca que nunca usaba, pero eligió una corbata vieja, de un modelo pasado de moda. Cuando volvió a casa a recogerme para ir al cementerio, vi que se había cortado el cabello, y parecía renovado, de buen humor. Incluso su carácter, usualmente distante, parecía teñido de una extraña dulzura. Antes de salir, me ayudó a colocarme la bufanda con sus propias manos, algo inusual en nuestros 3 años de matrimonio. Me quedé allí, muda, viendo cómo la nieve caía más densa. La voz femenina volvió a sonar. Hola, ¿sigues ahí? ¿Te has equivocado de número? ¡Qué persona tan extraña!, murmuró dulcemente. Y luego colgó la llamada. Capítulo 3. Le di algo de dinero al cuidador del cementerio. Condujo su vieja furgoneta para llevarme montaña abajo. Cuando regresé a Jinyuan, ya era muy tarde. Esa era la casa donde Sam y yo vivíamos después de casarnos. Cuando nevaba, el lugar se veía especialmente tranquilo y hermoso. Después de darme un baño caliente, me quedé parada mucho tiempo frente al despacho de Sam. Finalmente, empujé la puerta y entré. El segundo día después de la boda, él me había advertido, frío y distante, no entres en mi despacho sin permiso, y si tienes que entrar, no toques nada. Desde pequeña había estado enamorada de él, así que naturalmente, obedecía cada una de sus palabras. Pero ahora, de pie frente a su escritorio, tomé el libro que estaba boca abajo. Dentro encontré una vieja fotografía. La chica en la imagen tenía un rostro juvenil e inocente, sonriendo de forma dulce y tímida hacia la cámara. Detrás de la foto, había unas pequeñas líneas escritas, para Sam, de Lily. Debajo, en la letra de Sam, se leía, pensándote, recordándote siempre. Capítulo 4. Cuando rodaron mis lágrimas, de repente solté una carcajada. Nuestra casa matrimonial se llamaba Jinyuan, Jardín Sereno. Siempre había creído que el nombre provenía de su calma y belleza, pero ahora, finalmente comprendí con dolorosa claridad. Quizás se llamaba así por ella, por Lily. Dejé la foto en su lugar, mientras me secaba las lágrimas. No pude evitar reírme de mi propia ingenuidad. Las señales siempre estuvieron ahí. Últimamente, Sam había viajado a Francia con mucha frecuencia. Yo pensaba que era por trabajo, y no le di importancia. Además, en el último mes, él, que antes era tan apasionado en la cama,
Se había vuelto frío y distante, incluso hace 2 noches. Cuando reuní el valor para buscar su cariño, me rechazó, pero antes, después de casarnos, casi cada noche me reclamaba para sí. Era tan apasionado en la cama, que me hacía olvidar su frialdad durante el día. Solo ahora entendí, todo había sido un espectáculo de un solo lado, pero si ya amaba a otra, ¿por qué, hace 3 años, me buscó desesperadamente aquella noche? La noche de mi cumpleaños número 21. Sam, ebrio, irrumpió en mi habitación. Zoe, ¿lo deseas tanto? Me desgarró el fino camisón, y en sus ojos oscuros brillaba un deseo desbordante. Entonces te lo daré, cumpliré tu deseo. Se inclinó para besarme. Besos calientes y prolongados, incluso al entrar en mí. Fue brusco, casi sin ternura. Yo sentía miedo y dolor, pero al mismo tiempo, una alegría secreta. Años de amor secreto parecían finalmente hacerse realidad esa noche. En el clímax, Sam me abrazaba con fuerza, sin querer separarse. No me empujes, no me rechaces otra vez. Dime que me amas, que nunca me abandonarás. Entre dolor y vergüenza, le repetí una y otra vez que lo amaba. Mi corazón rebosaba felicidad, deseando entregárselo por completo. ¿Cómo iba a saber que aquella noche Sam no había perdido el control por amor? Él nunca me amó, jamás. Salí de la pequeña villa, mirando Jinjuan, sereno bajo la nieve. Lo entendí con total claridad. No podía quedarme aquí, ni un minuto más. Capítulo 5. Al amanecer, cuando la nieve se detuvo, Sam pidió al conductor que lo llevara de regreso a Jinjuan. La noche anterior había estado de muy buen humor. Bebió demasiado. Con la gran nevada, terminó hospedándose en un hotel, pero su reloj biológico seguía siendo inmutable. Así que, a pesar de la resaca, despertó antes del amanecer. Tras un breve momento de confusión, de repente lo recordó. Ayer era el aniversario de la muerte de su suegra. Le había prometido a Zoe que iría temprano a recogerla para llevarla a casa. Una punzada de culpa atravesó su pecho. Cuando Zoe era una niña, había perdido a sus padres en un accidente. La familia de Sam la acogió. Crecieron juntos como hermanos. Él siempre la había cuidado como a una hermanita, hasta que ella cumplió 21 años. Aquella noche, Zoe puso algo en su bebida. Después, vestida solo con un camisón ligero, se aferró a él con desesperación. Bajo el efecto abrumador de la droga, Sam perdió todo el control. Aquella noche, la confundió con Lily. Aún lo recordaba. Zoe lloraba desconsoladamente bajo él, pero seguía repitiendo una y otra vez: Sam Heye, te quiero mucho, nunca te dejaré, estaré contigo toda la vida. Por supuesto, ella se atrevía a decirlo. Los mayores de la familia la querían profundamente. Al descubrir lo que había pasado al día siguiente, lo obligaron de inmediato a casarse con ella. Sam soltó una risa fría y silenciosa. Ella había conseguido exactamente lo que deseaba. ¿Pero Lily? Su matrimonio había destrozado el corazón de Lily. Ella se marchó al extranjero, y desde entonces no volvió a dar señales de vida. Sam suspiró pesadamente, presionándose las doloridas sienes. El coche se adentró lentamente en las puertas de Jinjuan. Todo a su alrededor era silencio absoluto. La casa principal estaba a oscuras. Sam sabía que Zoe amaba dormir hasta tarde, sobre todo en invierno, así que no fue al dormitorio principal, sino que se dirigió directamente al despacho. Capítulo 6. La puerta del despacho seguía entreabierta, sin seguro. El segundo día de su matrimonio, Sam le había advertido a Zoe que no entrara ahí. Ella siempre había sido obediente. Durante los últimos 3 años, jamás había pisado esa habitación. Empujó la puerta. Todo en el despacho seguía tal cual. El ejemplar de En busca del tiempo perdido que había estado leyendo últimamente seguía boca abajo sobre el escritorio, pero al lado había algo nuevo, una fotografía y una hoja de papel blanco. El corazón de Sam se tensó de golpe. Se apresuró hacia el escritorio, levantó la foto, y vio el rostro familiar de Lily sonriéndole. Debajo de la foto, había una hoja cuidadosamente colocada. La letra era delicada pero firme. Solo había una breve frase. A primera vista, Sam reconoció la caligrafía de Zoe. Sam, te libero. Capítulo 7. No sabía cuánto tiempo había estado de pie frente al escritorio. Cuando volvió en sí, el papel ya estaba arrugado y apretado con fuerza en su mano. Entonces vio la pluma dorada que había a un lado. Era el regalo de bodas que Zoe le había dado. Y ahora, con ese mismo regalo, ella le había dejado otra sorpresa. Sam bajó la cabeza y soltó una leve risa. Se dio media vuelta y salió apresuradamente. Cuando llegó frente al dormitorio principal, empujó la puerta. Solo encontró una habitación vacía.
Se quedó allí de pie durante 30 segundos completos. Y terminó soltando una risa incrédula. Ayer, había sentido algo de culpa por olvidar recogerla, pero ahora, ese sentimiento había desaparecido por completo. El rostro de Sam se endureció, tiró con fuerza el papel arrugado al cubo de basura, y bajó las escaleras. A mitad de camino, su teléfono sonó repentinamente, su corazón dio un vuelco. Rápidamente respondió, pero el nombre en la pantalla era Lily. Sam ignoró el fugaz rastro de decepción en su pecho y contestó la llamada. Lily, ¿qué pasa, Sam? ¿Qué te parece ir al balneario dentro de unos días? Trae a tu esposa también, quiero conocerla. Tengo mucha curiosidad por saber cómo es tu esposa. Sam sintió de repente un inexplicable mal humor. No la voy a llevar. Es caprichosa y problemática. Solo arruinaría el ambiente. Después de todo, ¿todavía es joven? ¿Joven? ¿24 años y aún joven? A esa edad, tú eras muchísimo más madura. Lily soltó una risa suave. ¿Qué te pasa hoy? ¿Por qué tan malhumorado tan temprano? Nada, solo estoy molesto. Entonces, ¿quieres que te acompañe? La voz de Lily seguía siendo suave y dulce, como en los viejos tiempos. La ira inexplicable de Sam se fue calmando lentamente. Su tono también se suavizó. Vamos a almorzar juntos. Paso a recogerte. De acuerdo, te esperaré. Capítulo 8. Durante los días que estuve fuera de Jinyuan, Sam no me llamó ni una vez. Siempre fue así, distante, frío. Nunca daba el primer paso. En esos días, vi a varios abogados, para consultar sobre el divorcio. Una vez listos los documentos, me disponía a regresar a la antigua mansión de la familia Sam, cuando recibí una llamada de un número desconocido. La intuición femenina me hizo pensar de inmediato en Lily. Dudé unos segundos, pero terminé respondiendo. Hola, ¿quién habla? Durante un largo rato, solo hubo silencio. Cuando ya estaba por colgar, la persona al otro lado finalmente habló. Jinyuan es hermoso, ¿verdad? La misma voz que aquella noche, suave, envolvente, como la lluvia primaveral del sur de China, pero que me ahogaba poco a poco. Si quieres decir algo, hazlo de una vez. Clavé las uñas en la palma de mi mano, dejando que el dolor me invadiera. Zoe, es difícil recomponer un espejo roto, pero tengo fe. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo inalcanzable siempre se recuerda. Pero lo que se obtiene y luego se pierde, se vuelve inolvidable. Jinyuan es la mejor prueba de ello. ¿No es así? Lily tenía razón. Jinyuan siempre estaba allí, inmutable, cada vez que él salía de casa, cada vez que volvía. Al ver las palabras, Jinyuan, la recordaba. Eso era, pensarla constantemente, sin poder olvidarla jamás. Capítulo 9. Sam poco a poco empezó a notar que algo no estaba bien. Zoe aún no había regresado a Jinyuan. Tampoco había recibido ninguna llamada desde la mansión familiar de los Sam. En estos 3 años, Zoe a veces se enfadaba y se marchaba unos días. Siempre volvía al hogar familiar. Y entonces el abuelo o la madre de Sam lo llamaban para pedirle que fuera a buscarla. Antes, Sam encontraba irritantes esos pequeños trucos de ella. Pero ahora, su inusual silencio le resultaba inquietante. Sam pensó un momento. Luego llamó a su madre, de pie bajo el alero. Intercambió algunas palabras triviales. Y después fue directo al grano. ¿Zoe está en la vieja casa? ¿Otra vez llorando delante de ti y del abuelo estos días? La madre de Sam guardó silencio un instante. Finalmente, habló. Sí, volvió. La niebla que pesaba sobre la mente de Sam pareció despejarse un poco, mientras jugueteaba con un pequeño pájaro dorado. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Seguro que ya no los deja en paz, ¿verdad? Está bien, iré a buscarla. Antes de que cause más alboroto, Sam, la madre de Sam lo interrumpió de repente. Zoe ya se fue. Me entregó algunas cosas y se marchó. Hice todo lo que pude para retenerla, pero no hubo forma. La voz de su madre se quebró. ¿Qué le hiciste para herirla así? Sam se quedó completamente quieto. Los pajarillos dorados chillaron asustados en sus manos. Finalmente volvió en sí, aunque su rostro seguía imperturbable. ¿Qué cosas te entregó? Si quiere irse, que se vaya. ¿A dónde más podría ir? Sí, el mundo era enorme. Pero Zoe solo tenía el hogar de los Sam. Él no temía su partida. La amaba demasiado como para marcharse de verdad. La madre de Sam sollozó suavemente. Son los papeles de divorcio. Zoe dijo que quiere divorciarse, quiere irse de la capital, y no volver jamás. Por un instante, todo el sonido pareció desvanecerse para Sam. El cielo se veía pesado, como si estuviera a punto de caer otra tormenta de nieve. Su madre seguía hablando, pero él no escuchaba nada. No fue hasta que ella lo llamó varias veces, que finalmente reaccionó. ¿Qué más dijo?
Nada, no dijo nada más. Solo pidió que te entregara los papeles cuando tuviera oportunidad. Una ráfaga de viento helado levantó la nieve, golpeándole la cara con dureza. Sam apartó la nieve. Su voz permanecía fría y serena. Iré a recogerlos ahora. Pidió al conductor que preparara el coche para ir a la vieja mansión de los Sam, mientras el vehículo salía de Jinyuan. Sam alzó la vista hacia la ventanilla. Las nubes pesadas cubrían todo el cielo. Una gran nevada se avecinaba, y de pronto recordó. Aquella noche la nieve cayó durante horas. Pero no salió ningún coche de Jinyuan. Entonces, ¿cómo se había marchado Zoe? Capítulo 10. Fue la madre de Sam quien me devolvió la llamada, pero la voz que sonó en el auricular era la de Sam. He leído el acuerdo de divorcio. Hay algunas cláusulas con las que no estoy de acuerdo. Estaba de pie frente a la ventana panorámica del hotel, observando el mar de luces de la ciudad, todo cubierto de un manto blanco de nieve. Solo cuando un dolor sordo empezó a extenderse lentamente, desde lo más profundo de mi corazón, logré encontrar mi voz. Está bien, haré que mi abogado se ponga en contacto contigo. Zoe, no tengo tiempo para pelearme con tu abogado. Entonces, ¿qué quieres? Hablemos cara a cara. Si todo sale bien, firmaré de inmediato. De acuerdo. ¿Dónde estás? Enviaré un coche a buscarte. No hace falta. Dime el lugar y yo iré. Por culpa de la nieve, me retrasé un poco en el camino. Llegué casi 20 minutos tarde. Sam detestaba la impuntualidad más que nada. Cuando entré, lo vi mirando su reloj. Su rostro lleno de evidente disgusto. Al verme, su expresión se volvió aún más fría. Incluso las gafas de montura dorada sobre su nariz recta parecían brillar con una luz gélida. Bajé la cabeza y solté una risa amarga. Cuando alguien no te quiere, incluso el error más pequeño resulta intolerable. Lo siento, había mucho tráfico. Esas excusas no me interesan. Respiré hondo y dije frente a él, perdón por hacerte perder tu valioso tiempo. La mano de Sam, que sostenía el acuerdo de divorcio, se detuvo ligeramente. Siéntate, vamos a hablar. Me senté frente a él. ¿Qué cláusulas no te parecen bien? El abuelo dijo que, si nos divorciábamos en menos de 10 años, sin importar de quién fuera la culpa, yo no recibiría su parte de acciones. Sam soltó una ligera risa. Zoe, sabías eso, ¿verdad? Por eso pediste el divorcio, para amenazarme. Capítulo 11. Levanté lentamente la mirada, observándolo con calma. El hombre frente a mí había sido mi esposo durante 3 años. El mismo que había amado en secreto desde mi juventud, pero también era alguien al que jamás había logrado comprender. Alguien cuyo corazón nunca había logrado alcanzar. Él me empujó el acuerdo de divorcio. Se levantó y ordenó sin dejar espacio para la discusión. Ve a hacer tus maletas. Esta noche vuelve conmigo a Jinyuan. ¿Puedo hacer como si nada de esto hubiera pasado? Sam, pero lo interrumpí. Iré a ver al abuelo para hablar sobre este asunto. Me aseguraré de que no afecte tu herencia de las acciones. Zoe, tú y yo sabemos cuánto te quiere el abuelo. Cuando te impusieron a mí, ¿cómo crees que ahora podrían dejarte marchar tan fácilmente? Sam se soltó ligeramente la corbata, el ceño fruncido, la expresión sombría, y su voz carente de cualquier calidez. Sentí como si alguien hubiera rasgado mi corazón en carne viva. Después de 3 años, finalmente había dicho la verdad que guardaba en lo más profundo. Pobrecito, el hijo predilecto del destino. Pero aún así, obligado a soportar semejante humillación, quise reír, pero el ardor en mis ojos era insoportable, aunque no quería llorar. Las lágrimas cayeron sin control. Lo siento mucho, Sam. Apreté el acuerdo de divorcio entre mis manos. Mi voz temblaba tanto que todo mi cuerpo se estremecía. Perdón por haberte hecho perder 3 años de tu vida. Por ocupar el lugar de la señora Sam. Zoe, en cualquier caso, haré todo lo que esté en mi poder para convencer al abuelo de que retire su decisión. Para que tú no tengas más dificultades. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Apenas había dado 2 pasos, cuando su voz resonó a mis espaldas. ¿Ahora te sientes tan agraviada? ¿No pensaste en eso cuando me manipulaste? Me giré para mirarlo, desconcertada. ¿Manipularte? Sam sonrió ligeramente, de forma indiferente, y apartó la mirada con frialdad. Zoe, te daré una última oportunidad. Vuelve a Jinyuan esta noche, y olvidaremos todo. Sam, jamás volveré. Sam me miró fijamente durante 3 segundos. Y cuando habló de nuevo, su voz era tan fría como el hielo. Como quieras. Capítulo 12. Sam sostenía su taza de té, mirando por la ventana, hasta que Lily lo llamó 2 veces, sacándolo de sus pensamientos. ¿En qué piensas? El té ya se enfrió. Lily sonrió y le quitó la taza de las manos, reemplazándola por una nueva, humeante.
Sam bajó la cabeza y sorbió un poco. El té era excelente, pero no le supo a nada. Lily también tomó una taza de té y se sentó a su lado. ¿Tu esposa sigue sin querer volver a casa? Sam frunció el ceño al instante. No hables de ella. Los ojos de Lily, siempre tranquilos y serenos, parecían calmar también el corazón de quien los miraba. Sam, lo he pensado mucho, creo que regresaré a Francia. ¿Por qué tan de repente? Lily simplemente sonrió con dulzura. Cuando soy infeliz, deseo más que nunca que quienes me importan sean felices. Tú y tu esposa han sido muy felices estos 3 años. Pero desde que volví, todo se ha desmoronado. Esto no tiene nada que ver contigo, replicó Sam. Es ella quien es rebelde e inmadura, consentida por los mayores, cada vez más descontrolada, recordando las regañinas que había recibido por teléfono. Sam sintió aún más irritación. Nunca pensó que Zoe realmente iría a ver al abuelo. Ella parecía estar decidida a desafiarlo esta vez. Él nunca pensó en divorciarse de ella. Pensaba dejarla patalear hasta que se calmara sola. Pero ahora, todo se estaba saliendo de sus planes. ¡Qué bonito! Lily sonrió suavemente. Pero una lágrima resbaló por su mejilla. ¿Por qué lloras? Lily, solo envidio un poco a tu esposa. Lily levantó la mirada. Su expresión frágil y conmovedora. Sam pensó en su triste historia familiar y sintió pena por ella. A diferencia de ella, que aunque perdió a sus padres temprano, tuvo a toda tu familia protegiéndola. Yo nunca tuve un hogar. Nadie me mostró el camino cuando estaba perdida. Su voz se quebró. Antes dije que no me arrepentía. Pero ahora sí me arrepiento. Si no hubiera abortado, habríamos tenido otra oportunidad, Lily. Sam dejó su taza y se puso de pie. El pasado es pasado. No hay que hubiera pasado, punto. ¿Aún me odias? ¿Me odias por perder a nuestro hijo? ¿Por irme sin decir adiós? Sam negó con la cabeza. Jamás te odié. Fui yo quien te falló. Hicieras lo que hicieras, no sería injusto. Lily rompió en llanto. Se lanzó a sus brazos. No, sé que en el fondo me odias. Fui tonta. No supe perdonar. Perdí el control al ver a Zoe alardear de su matrimonio contigo. La mandíbula de Sam se tensó. Su rostro se tornó pálido. El llanto de Lily era como hilos que estrangulaban su corazón. Después de perder a nuestro bebé, me arrepentí enseguida. Sueño con él todo el tiempo. Un niño pequeño, igualito a ti. Preguntándome por qué lo abandoné. Sus sollozos se volvieron desgarradores. ¿Crees que algún día podrá perdonarme? Sam bajó la cabeza. Le sostuvo el rostro con delicadeza. Y fue limpiando una a una sus lágrimas, hasta que saboreó el amargor salado de esas lágrimas. Te perdonará. Sabe que no lo abandonaste por quererlo. ¿Volverá algún día? ¿Me perdonará? Sí, volverá. Lily se alzó de puntillas. Le rodeó el cuello. Y lo besó con desesperación. Todos estos años separados. Nunca amé a otro hombre. Traigámoslo de vuelta. Sam, sí. Ella dejó caer su vestido, mostrando su piel nívea. Pero justo entonces, Sam pensó en Zoe, en aquella noche caótica y desenfrenada. Su joven y tersa figura bajo la penumbra. No sabía por qué. En un momento tan tierno con su amor del pasado, recordaba a su esposa, cuando Lily guió su mano a su pecho. Sam se apartó bruscamente. El teléfono vibraba sin cesar. Perdón, debo contestar. Lily mordió su labio, decepcionada, pero recordando la ternura que había visto en Sam. Se dio valor. El amor era frágil, pero la culpa y la lástima, esas sí podían durar para siempre. Ella quería ser esa espina en su corazón, pero entonces, la voz de Sam la llevó de vuelta al abismo. ¿Qué dijo? Zoe se desmayó y está embarazada. Capítulo 13. Sam hablaba por teléfono, mientras se ponía su abrigo apresuradamente y salía. Lily se quedó parada allí, atónita. Cuando volvió en sí, Sam ya había abierto la puerta. Sam corrió tras él, agarrándolo de la manga sin soltarlo. Sam se dio la vuelta y vio los ojos hinchados de Lily por tanto llorar, pero en ese instante, aquellos ojos llenos de lágrimas se superpusieron en su mente, con la imagen de Zoe llorando aquel día. ¿Qué estaba haciendo? Lo suyo con Lily ya era cosa del pasado. Su esposa ahora era Zoe. Nunca había pensado seriamente en divorciarse de ella. Sin embargo, se había dejado enredar otra vez con Lily, el afecto y el destino que los había unido. Ya se habían roto hacía tiempo. Si aquella noche no hubiera perdido el control con Zoe, si Lily no hubiera abortado aquel hijo, quizás su historia habría sido diferente, pero ahora, ya no había vuelta atrás. Finalmente, apartó la mano de Lily. Lo siento, Lily, tengo que regresar ahora. Tú misma lo oíste, mi esposa está embarazada. ¿Y yo? Sam,
Las lágrimas brotaron de los ojos de Lily. ¿La amas ahora? ¿Es eso? Pero tú dijiste que solo me amarías a mí en toda tu vida. Incluso construiste Jinyoan por mí, Lily. Sam frunció ligeramente el ceño y la interrumpió. Lo admito, sí te amé mucho en el pasado. Y también es cierto que Jinyoan fue bautizado por ti, pero todo eso ya quedó atrás. Ahora tengo una esposa. Nunca pensé en divorciarme de ella. Y además, ella lleva a mi hijo. Sam alzó la mano y con suavidad le limpió las lágrimas del rostro. No quiero volver a cometer los mismos errores. Sam. Lily intentó aferrarse a su mano, pero él, sin dudarlo, se dio la vuelta y salió rápidamente de la habitación. Él no quería equivocarse otra vez, pero ella, ¿y el hijo que había perdido? Lily observó su espalda alejarse sin que él se girara siquiera, y se desplomó en el suelo, como si toda la fuerza la hubiera abandonado. Había cometido un error. Entonces, si aquel día hubiera soportado las humillaciones de la familia de Sam, si hubiera podido tragarse su orgullo un poco más, ¿habría sido diferente? Tal vez ahora no estaría, una vez más, siendo abandonada por Sam. Lily se cubrió el rostro, y lágrimas grandes comenzaron a escurrirse entre sus dedos, pero lloró en silencio, sin emitir ni un solo sonido. Capítulo 14. Cuando desperté de mi profundo sueño, lo primero que vi fue a Sam sentado junto a la cama. ¿Estás despierta? Se veía un poco demacrado, pero en sus ojos brillaba una alegría inconfundible. ¿Qué me pasó? Abrí los ojos con dificultad y miré a mi alrededor. Parecía la habitación que solía ocupar en la antigua casa de la familia Sam. Pero, ¿por qué estaba allí? ¿No me había prometido el abuelo cancelar esa decisión? ¿No había prometido también dejarme divorciarme de Sam? ¿Por qué seguía en la casa de Sam? ¿Y por qué Sam me miraba así? ¿Quieres un poco de agua? ¿Tienes hambre? Puedo pedir a la cocina que te prepare algo. La mano de Sam se posó suavemente sobre mi frente, comprobando mi temperatura. Bien, no tienes fiebre. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué me ha pasado exactamente? Sam de repente tomó mi mano. Intenté retirarla, pero él la sostuvo con fuerza. Estás embarazada. Vamos a tener un bebé. ¿Qué dijiste? Me quedé paralizada, los ojos abiertos de incredulidad. Vamos a tener un bebé. Vas a ser madre. Sam bajó la cabeza y besó suavemente el centro de mi frente. De ahora en adelante, no puedes seguir haciendo berrinches como una niña. Si no, el bebé en tu vientre también se burlará de ti. En 3 años de matrimonio, incluso en los momentos más apasionados, solo hubo besos tiernos y algunas palabras tímidas de amor. Jamás me había mirado así, jamás me había susurrado con tanta ternura. ¡Qué absurdo! Todo por un pequeño ser creciendo dentro de mí. No lo hará, susurré, apartando su mano. ¿Qué no hará? El bebé no se burlará de mí. ¿Cómo lo sabes? Porque levanté la vista, mirándolo con calma pero con decisión. No quiero a este hijo. Capítulo 15. Sam perdió completamente los estribos. Desde pequeño, nunca había sido alguien que mostrara fácilmente sus emociones, incluso después de casarnos, durante 3 años. Aunque no me amaba, jamás me había gritado o perdido la paciencia conmigo, pero cuando una vez más le dije que no quería tener este hijo, Sam, fuera de control, rompió la taza que tenía delante. El alboroto no tardó en alarmar a los mayores de la casa. El abuelo lo llamó aparte. La madre de Sam se quedó conmigo. Su rostro mostraba huellas de haber llorado, una mezcla de alegría y tristeza, al ver las marcas de llanto en su cara. No pude evitar sentir una punzada de dolor. Cuando llegué a la familia Sam, solo tenía 5 años. La madre de Sam, compadeciéndose de mi orfandad, me acogió y me crió como a su propia hija. Años de cariño y ternura. ¿Cómo podría olvidarlos? Mamá, lo siento mucho. Me lancé a sus brazos, llorando en voz baja. Tonta, ¿por qué te disculpas? Fue Sam quien perdió el control y te asustó. Ya verás, luego lo regañaré bien. No, mejor lo golpearé. Mamá, me enderecé, incapaz de sostener su mirada. ¿Cómo podía aceptar que el esposo al que amaba tan profundamente siempre llevara a otra mujer en su corazón? Incluso en los momentos más íntimos, y aún peor, que nuestra casa de bodas llevara el nombre de otra mujer. De verdad lo siento, no quiero tener este hijo. Contuve las lágrimas que amenazaban con salir, mordiéndome fuerte el labio. ¿He decepcionado a usted y al abuelo? La madre de Sam se quedó sentada en silencio, hasta que, tras unos instantes, sus lágrimas brotaron de repente. ¿De verdad no puedes darle una oportunidad más a Sam? Sus manos temblaban al sostener las mías.
sin querer soltarlas. Zoe. Mamá te lo suplica. Sí, tantos años criándote como a una hija. Nunca te he pedido nada, esta vez. Déjame suplicártelo, viendo sus lágrimas caer sin cesar. Escuchando su voz suplicante, yo, que debía tanto a la familia Sam, ya no pude seguir siendo cruel, tal vez también porque, como huérfana, sabía lo que significaba estar completamente sola. Ahora, este pequeño ser en mi vientre, era el único lazo verdadero que tenía. Finalmente, mi corazón se ablandó, me quedé sentada allí, mientras las lágrimas me corrían sin control. Mamá, déjeme pensarlo un poco más. La madre de Sam, llena de alegría, asintió rápidamente. Claro, claro. No te molestaremos. Piénsalo tranquila, hijita. Ella se fue. Desde afuera llegaban ruidos apagados. Un momento después, una sirvienta trajo un tazón de sopa. Y me susurró con cautela. Señora joven. El señor mayor se enojó mucho hace un rato. Mandó al señor Sam a arrodillarse en la nieve del patio. Dijo que no podría levantarse, hasta que usted lo perdonara. Me levanté. Caminé hacia la ventana. Afuera, el cielo estaba cubierto de nubes grises. La nieve había comenzado a caer otra vez. El suelo de piedra del jardín ya estaba cubierto de un espeso manto blanco, y Sam estaba allí, arrodillado, con la espalda recta. Inconscientemente me mordí el labio, sintiendo un dolor sordo y amargo inundar mi pecho, haciéndome arder la nariz. Observé un rato. Luego corrí las cortinas, y volví a sentarme junto a la cama. Capítulo 16. Cuando cayó la noche. La sirvienta me dijo que Sam seguía arrodillado en la nieve, con la ropa completamente empapada. Fui a ver al abuelo. No tienes que rogar por él, dijo con pesadez, a menos que estés dispuesta a perdonarlo. De lo contrario, prefiero un bisnieto antes que seguir soportando a ese inútil. El abuelo suspiró profundamente. Él y su padre son la misma clase de inútiles. No entendí del todo lo que quería decir. Iba a preguntar. Pero en ese momento un sirviente entró corriendo para informar que Sam acababa de caerse, aunque enseguida volvió a arrodillarse a la fuerza. Afuera, la nieve caía cada vez más espesa, con este frío invernal. Si seguía así, probablemente terminaría dañando sus piernas. Entre Sam y yo no había odio profundo. Al contrario, la familia Sam me había dado una gratitud infinita. No podía dejar que esto terminara así. Abuelo, dije con calma. Deje que se levante, y sobre el niño por ahora lo conservaré, pero, en cuanto al divorcio, no pienso ceder. Zoe, el abuelo me miró con seriedad. ¿De verdad quieres conservar este bebé? Apreté las palmas húmedas y asentí con determinación. Esa misma noche, Sam cayó enfermo con fiebre alta. Siempre había sido fuerte. Rara vez se enfermaba, pero esta vez, la fiebre persistió durante 4 o 5 días. Solo cuando la nieve comenzó a detenerse, empezó a mejorar. Una vez recuperado, el abuelo permitió que viniera a verme. Para entonces, yo ya había insistido en mudarme del viejo caserón Sam, y había regresado al hotel donde me estaba quedando. Más adelante, cuando la vieja casa de mi familia estuviera lista, pensaba mudarme allí definitivamente. El día que nos vimos de nuevo, era un raro día soleado. Sam había adelgazado bastante. Sus mejillas se veían hundidas. Cuando me vio, parecía vacilar. Quedándose quieto mucho tiempo antes de acercarse, se agachó frente a mí. Zoe extendió la mano para intentar tomar la mía, pero yo la aparté. No insistió, solo preguntó suavemente. Escuché que estás restaurando tu antigua casa. ¿Piensas mudarte allí? Sí, si no quieres volver a una Jinjuan. ¿Puedes quedarte en alguna otra propiedad que tengo? Quiero vivir en mi propia casa, respondí, bajando lentamente la mirada y colocando una mano sobre mi vientre todavía plano. Tal vez sea instinto de mujer, cuando sabes que llevas una vida en tu interior. No puedes evitar preocuparte día y noche. Si quieres quedarte ahí. Está bien, añadió Sam, mirándome. También estoy redecorando Jinjuan. No quiero volver a escuchar ese nombre. Es como una espina afilada, clavada en lo más profundo de mi corazón. Duele incluso sin tocarla. Aparté el rostro, mirando por la ventana. Quiero descansar un rato. Mejor vete. Está bien, Sam. Al final, aún así extendió la mano, acariciando suavemente mi cabello. Quise esquivar su toque, pero él ya había retirado su mano antes. Por cierto, dijo, mañana tenemos programada una revisión prenatal. Iré a recogerte. No respondí. Sam tampoco insistió. Se levantó y se fue, pero al día siguiente, nunca llegó a recogerme.
incluso cuando la hora de la cita se acercaba. Él seguía sin aparecer, así que recogí mis documentos y me preparé para ir sola, pero justo cuando estaba por salir, recibí una llamada de Sam. Zoe, surgió algo urgente, me dijo, con voz apresurada. De fondo, escuché el bullicio de una multitud. Mi corazón se tensó lentamente. ¿Pasó algo?, pregunté. No, solo un amigo que tuvo un pequeño problema. No te preocupes, iré pronto. Solo quédate en la habitación y espérame. Sí, Sam. Intenté preguntarle más, pero ya había colgado, justo antes de que la llamada terminara. Alcancé a escuchar vagamente una voz de mujer, sollozando, llamándolo por su nombre. Me quedé quieta, con el teléfono en la mano, no sé por qué. De repente recordé aquel día en el cementerio. Bajo la nieve, en el fondo, sabía muy bien, hoy, Sam no volvería, pero estaba bien, ya no me sentiría triste, ni decepcionada, porque desde aquel día, había dejado de esperar algo de él. Capítulo 17. No me quedé esperándolo en la habitación. Tomé mi bolso y me marché. Al bajar en el ascensor al primer piso, vi que el vestíbulo estaba abarrotado de periodistas y medios de comunicación. El ruido era ensordecedor, como un mercado caótico. Los flashes de las cámaras apuntaban al centro de la multitud, donde había una pareja. Con solo ver la espalda, reconocí a Sam. Su abrigo estaba sobre los hombros de la mujer a su lado. La protegía, cubriéndola entera en su abrazo, incluso cubriendo con cuidado su cabeza y rostro. Ella enterraba su rostro en su pecho. En las cámaras, solo se veía el rostro helado y frío de Sam. Señor Sam, ¿es cierto que usted y su esposa están separados? ¿Es por la señorita Lily? Señor Sam, su esposa reveló su estadía en el hotel en el que la señorita Lily tiene participación para vengarse, acusándola de ser una amante. ¿Cuál es su opinión sobre el comportamiento de su esposa? Señor Sam, ¿la señorita Lily realmente se interpuso en su matrimonio? Se rumorea que la señorita Lily perdió un hijo suyo, y es cierto que su casa matrimonial, Jardín Inn, lleva ese nombre por el nombre de Lily. De repente, Sam arrebató una cámara que casi lo golpeaba en la cara, y la estrelló con fuerza contra el suelo. El alboroto se apagó de golpe, con mirada helada. Sam declaró, primero, lo que pase entre mi esposa y yo es asunto privado, sin comentarios. Segundo, la señorita Lily no interfirió en mi matrimonio, ni es una amante. Tercero, Jardín Inn es mi hogar con mi esposa. No tiene relación alguna con otra persona, pero el nombre de pila de la señorita Lily lleva el carácter Inn. Sam fulminó a la reportera con la mirada. Hay incontables mujeres llamadas Inn en este mundo. ¿Todas están relacionadas? Como hombre casado, ¿no teme a los rumores al proteger así a otra mujer? ¿No le duele pensar que su esposa podría verlo y sufrir? Si ustedes no hubieran acosado a mi amiga, obligándola a encerrarse en el baño, no habría sido necesario hacer esto. Entonces, señor Sam, ¿no tiene intención de divorciarse? ¿Y su relación con la señorita Lily es solo de amistad? Sam ya no respondió más. Sus guardaespaldas llegaron finalmente, abriendo paso entre la multitud, y escoltándolos rápidamente fuera del vestíbulo, cuando los reporteros estaban por salir corriendo tras ellos. Alguien gritó, «Es la señora Sam, la señora Sam está allí». Toda la multitud se abalanzó hacia mí como un torrente. Instintivamente, protegí mi vientre y traté de esquivarlos, pero alguien me empujó con fuerza, sin poder reaccionar. Perdí el equilibrio y caí pesadamente al suelo. «Sangre, está sangrando, llamen a una ambulancia, rápido». Las voces de pánico se mezclaban con el frenesí de los flashes de las cámaras. La luz era cegadora, y mi mundo, de un blanco deslumbrante, se desvaneció lentamente en la oscuridad. Me acurruqué en el suelo helado, cerrando lentamente los ojos. Capítulo 18. Afuera de la habitación del hospital. La madre de Sam le dio una bofetada brutal. Él se quedó allí, inmóvil, sin intentar esquivar, sin siquiera fruncir el ceño, aunque ya había una clara marca roja en su mejilla. La madre de Sam parecía haber gastado todas sus fuerzas. Se desplomó en el banco, murmurando, «Yo destruí a Zoe, arruiné su felicidad. Si hubiera sabido que serías peor que un animal, habría preferido no tenerte como hijo. Te habría dejado marcharte con Lily sin oponerme. Nunca debí intentar unirlos a ti y a Zoe. Este es mi castigo». Soltó unas carcajadas amargas. Pero pronto, las lágrimas brotaron de sus ojos. «Pero tu castigo es aún mayor. Te enamoraste de la hija de la amante de tu padre. Planeaste casarte con ella y hacer que tuviera tu hijo. ¿Dónde quedo yo, tu madre? ¿Cómo podría aceptar ver a la hija de esa mujer pisar mi casa?» Sam,
La noche que tú y Zoe estuvieron juntos, yo fui quien drogó tu bebida. Todo fue planeado para forzarte a casarte con ella. Pensé que estaba arreglando todo, separándote de Lily y cumpliendo el sueño de Zoe. Pero me equivoqué. Fui yo quien destruyó su vida. Nunca fuiste digno de ella. Y ahora, por culpa de esa mujerzuela, has perdido a tu propio hijo. Eso es tu merecido. Sam miraba a su madre, incapaz de creerlo. ¿Qué dijiste? ¿La droga? ¿Fuiste tú? Sí, fui yo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Cómo podría? ¿Cómo decir que una madre drogó a su propio hijo para separarlo de la hija de una amante? Ella se echó a llorar y reír al mismo tiempo. Sí, puse la droga, pero fue una dosis muy ligera. Pregúntate, Sam, ¿realmente fue la droga la que te hizo perder el control? ¿O ya en tu corazón no podías resistirte a ella? Durante estos 3 años, piensa cómo Zoe te trató. Hasta una piedra se habría derretido, pero tú la abandonaste en un cementerio, por un hijo ilegítimo. ¿Sabes cuánto daño le hiciste? ¿Sabes cómo? Bajo la ventisca. ¿Ella se fue sola de Hingarden? Hingarden, qué broma cruel. Humillaste a tu esposa solo para sentirte noble, pero no importa cuán alta consideres tu pasión. El hijo de una amante siempre será un hijo ilegítimo. Jamás pisará nuestra casa. Sam permaneció inmóvil. Sus puños temblaban, apretados hasta ponerse blancos. Todo su cuerpo temblaba. Fuera de control. Los recuerdos pasaron frente a sus ojos como un torbellino. ¿Fue realmente la droga? ¿O fue su propio deseo reprimido todo este tiempo? Había sido cobarde. Había culpado egoístamente a Zoe. Había disfrutado de sus privilegios de esposo, pero le negó todo el amor y la ternura. De repente, Sam giró y corrió hacia la habitación. Abrió la puerta de un empujón. Zoe estaba allí, con su bata de hospital. El rostro pálido, cubierto de lágrimas. Zoe. Sam se detuvo. Sin atreverse a acercarse. Sin atreverse a secarle las lágrimas. Tras un largo silencio, Zoe le dijo su primera y última frase. Sam, divorciémonos. No quiero volver a verte jamás. Capítulo 19. Cuando recuperé mi salud y dejé Pekín. Ya era casi fin de año, y la ciudad estaba cubierta de nieve. La madre de Sam vino a despedirse de mí. Sabía que Sam también estaba en el coche, pero no quise verlo. Y su madre, naturalmente, no me forzó. Nunca culpé a la madre de Sam por lo que pasó en el pasado, pero después de aclararlo todo, no pude evitar pensar, si no hubiera sucedido nada, ¿cómo habría sido mi vida? Quizás me habría casado con alguien a quien no amaba, y habría llevado una vida ordinaria, o quizás no me habría casado nunca, prefiriendo vivir mi propia vida. Lo amé una vez, me casé con él durante 3 años. Al final, todo lo que obtuve fue dolor, pero por suerte, mi cuerpo estaba sanando. Y aún era joven. Todavía me quedaba un mundo lleno de posibilidades. Si tienes la oportunidad, por favor vuelve a visitarnos. Tu abuelo y yo siempre te recordaremos. La madre de Sam me ayudó a ajustar la bufanda. Se veía mucho más envejecida. Desgastada más allá del reconocimiento. La pérdida del bebé fue un golpe devastador para ella. Y debido a eso, su decepción en Sam fue total. Lo haré, respondí. Alicé suavemente algunos cabellos grises de su sien. Cuídense mucho usted y el abuelo. Ella asintió. Mientras nuevas lágrimas le llenaban los ojos enrojecidos, la ayudé a limpiarlas, hablándole suavemente. Mamá, no esté triste. ¿Me odias? Preguntó. No, respondí. Solo recuerdo cómo me ha amado todos estos años. Ella se cubrió la boca, sollozando amargamente. Zoe, ya no existe Hingarden. Sam mandó demolerla. Ese día en el hotel, fue Lily quien filtró todo a la prensa. Organizándolo todo. ¿Y sobre tu aborto? Fue Lily quien pagó para que te empujaran. Me quedé atónita. Siempre pensé que fue un accidente, pero resultó ser algo planeado. Aún así, tal vez era el destino. Quien debe pagar, debe pagar. Quien debe ser castigado, será castigado. Confío en la justicia. La madre de Sam apretó los dientes. Ella incluso tuvo el descaro de buscar gente para pedirte perdón. No pienso perdonarla. Mamá, pase lo que pase, jamás la perdonaré. Sam también lo dijo. Él se asegurará de que Lily termine en prisión. Exhalé profundamente. Eso está bien. Ni siquiera el amor más profundo puede superar los lazos de sangre. Si no hubiera perdido al bebé, ¿Sam la odiaría tanto ahora? Pero ya no quería pensar en eso. Abracé a la madre de Sam una última vez. Y luego subí al coche. Zoe, prométeme que volverás a ver a mamá, ya dentro del coche. No pude evitar abrir la ventana para mirar hacia atrás. A través del viento helado, vi a la madre de Sam saludándome sin parar, no muy lejos. Sam estaba de pie bajo un árbol marchito.
alto y erguido, aún joven y apuesto, pero ya no podía hacerme suspirar, ni dolerme, ni conmoverme. Con solo una mirada, todo aquello que creí eterno. Todos esos sentimientos abrumadores habían quedado en el pasado, justo cuando nuestras miradas estaban a punto de cruzarse. Giré la cabeza y cerré la ventanilla. El camino hacia el aeropuerto era largo. A mitad de camino, me quedé dormida, en mi sueño. Volví a mi infancia. Tenía apenas 5 años cuando llegué a la casa de Sam. Con el tiempo, nos fuimos acercando, cuando él practicaba caligrafía. Me sentaba en su regazo. Guiaba mi pequeña mano, enseñándome a escribir mi nombre trazo a trazo. Más tarde, cuando crecí un poco más, los cuadernos de práctica estaban llenos de su caligrafía. Mi escritura se parecía mucho a la suya, pero en todos esos largos años, lo único que él escribía eran palabras de amor y anhelo por Lily, y yo no perseguía más que una sombra fría e inalcanzable. Capítulo 20. Cuando Sam cumplió 35 años. Muchos de sus amigos y primos de la misma edad ya se habían casado y tenían familias felices, pero él seguía solo. El jardín Hin, demolido, nunca volvió a ser reconstruido. Con el tiempo, la tierra quedó abandonada y salvaje. La salud de la madre de Sam empeoraba año tras año, y pasaba la mayor parte del tiempo recuperándose en el sur, rehusándose a verlo. Antes del año nuevo, su abuelo no logró superar una neumonía y falleció, incluso en su lecho de muerte. El anciano seguía llamando a Zoe, aguantando el último aliento solo para verla una vez más. Ella aterrizó en plena noche, llegó corriendo, y lo acompañó en el corto tramo final de su vida. En el funeral, las lágrimas de Zoe no cesaron ni un instante. Ella apoyaba a la madre de Sam, y ambas lloraban desconsoladamente. Después del funeral, Zoe se preparó para marcharse. El día de su partida, por fin intercambiaron algunas palabras, pero lo primero que hizo fue llamarlo hermano Sam, igual que solía hacerlo antes de cumplir 14 años. Cuando demolieron el jardín Hin, Sam ordenó la biblioteca. Allí encontró un viejo diario. Desde los 14 años en adelante, las páginas estaban llenas de confesiones de una joven enamorada. Cada palabra y cada trazo rebosando afecto y ternura. En aquel entonces, él la molestaba, preguntándole por qué había dejado de llamarlo hermano. Ahora entendía, así como él, enfrentándose a Lily, se negaba a llamarla hermana mayor, aunque fuera medio año mayor que él. Muchos objetos de la vieja biblioteca fueron abandonados, pero ese diario amarillento y las copias caligráficas de Zoe, Sam los había llevado consigo sin saber muy bien por qué. A lo largo de todos estos años, rara vez soñó con Zoe, y las pocas veces que lo hizo, nunca pudo ver claramente su rostro en sueños. Pero hoy, ella estaba allí, viva y real frente a él. Podía distinguir claramente sus cejas negras como tinta, las densas pestañas que proyectaban sombras bajo el sol, y el pequeño lunar marrón en la comisura de su ojo. Levantó la mano, queriendo acariciar su cabello, queriendo bromearle. ¿Por qué me llamas hermano otra vez? Pero al final, no hizo nada. Solo le dijo en voz baja, vuelve a visitarnos cuando puedas. Mamá siempre te echa de menos. Sí, lo haré, respondió ella. Después, volvió el silencio entre ambos, hasta que llegó el coche de Zoe. Sam, en silencio, tomó su maleta. Déjame acompañarte. Zoe pareció vacilar, pero antes de que pudiera negarse, él ya avanzaba llevándola. Cada rincón de la vieja casa de los Sam era familiar para ambos. Caminaron por senderos sinuosos, atravesaron el jardín, el césped, pasaron junto al viejo árbol, y en ese instante, Sam creyó escuchar, en algún lugar, las risas alegres de la pequeña Zoe. Ella siempre había sido juguetona por naturaleza, traviesa de espíritu, incluso trepaba a los árboles mejor que él. Una vez, trepó hasta la copa de un árbol altísimo, asustando a toda la familia. Incluso el abuelo se alarmó, yendo tambaleándose con su bastón, ordenando que trajeran una escalera para bajarla, pero antes de que pudieran reaccionar, ella ya había bajado ágilmente por sí misma, entre el verde espeso y frondoso de las hojas. Ella gritaba una y otra vez, hermano Sam, atrápame, voy a saltar, no hagas locuras, te vas a caer, le regañó él, con rostro serio, pero a ella no le importó. Simplemente soltó una risa traviesa y valiente, saltando sin miedo. Su corazón latió con fuerza, pero su rostro permaneció tranquilo. Extendió los brazos firmemente. Y, como era de esperarse, la atrapó sin problemas. La madre de Sam se llevó la mano al pecho, asustada, y fingió enojarse, amenazando con castigarla.
Ella se escondió detrás de él, corriendo en círculos para evitar el castigo. Él no pudo evitar reír, protegiéndola y rogando por ella. Y es que, en realidad, ¿quién en la familia podría resistirse a quererla? Todos la adoraban, y él también. ¿Cuándo empezaron a cambiar las cosas? ¿Por qué nunca pudieron volver a ser como antes? Él no lo entendía. ¿Acaso el corazón humano cambiaba tan fácilmente? ¿O es que en la juventud uno siempre desprecia lo que tiene al alcance de la mano? La gran puerta de la antigua casa estaba ya frente a ellos. Dentro de él surgió un deseo absurdo. Ojalá pudieran seguir caminando eternamente, sin llegar nunca a ese portón. Ojalá pudieran volver atrás en el tiempo. Esta vez, le confesaría su corazón abiertamente. Le diría, claramente, que cuando terminó con Lily, ese amor ya se había desvanecido, que después solo quedaron la culpa y la compasión por el niño perdido, que nunca había dejado de quererla, que siempre había querido casarse con ella, que en esos 3 años de matrimonio se sintió genuinamente feliz, pero ya era demasiado tarde. Zoe subió al coche, le sonrió y le saludó. A punto de cerrar la ventanilla, él avanzó rápidamente, presionando la mano contra el cristal que ascendía. Zoe, la llamó, ella, alzando la mirada, con una dulce sonrisa aún en su rostro. Se mostró sorprendida. Su corazón se encogió con un dolor punzante. Un zumbido llenó sus oídos, como las insoportables cigarras del verano. ¿Pasa algo, hermano Sam? Ella lo miró, serena y franca. Él permaneció allí, mirándola en silencio, durante mucho rato, hasta que su teléfono volvió a sonar. Ella bajó la mirada, dibujó una pequeña sonrisa, y empezó a teclear con agilidad. Finalmente, él retrocedió un paso. Nada, viaja con cuidado. Avísame cuando llegues. Ella asintió. Le saludó una vez más, y continuó concentrada en su mensaje. Ni siquiera le dirigió una última mirada. El coche arrancó. El coche dobló lentamente en la curva de adelante, desapareciendo de su vista. El tiempo siguió su curso, lento y constante, año tras año, tras salir de prisión. Lily suplicó incontables veces poder verlo una vez más. Él se negó. Ella buscó intermediarios, rogando y suplicando, pero él siguió sin querer verla. Se decía que luego se casó con un viudo, o tal vez no se casó nunca. Con el tiempo, ya no hubo más noticias de ella. Cuando Sam cumplió 42 años, su madre falleció. Zoe viajó desde lejos, trayendo consigo a su esposo e hijos para asistir al funeral. Fue la última vez que se vieron en esta vida. Al despedirlos, Zoe se paró frente a él, pareciendo contener lágrimas en sus ojos. Pero al final no dijo ni una sola palabra. Él se quedó de pie, frente a la puerta de la antigua casa, mirando el coche alejarse, sin moverse por largo tiempo, hasta que unas aves, chillando, alzaron vuelo entre las ramas. Entonces, inclinó la cabeza y sonrió levemente, frotando la alianza de matrimonio en su dedo, y se dio la vuelta, adentrándose lentamente en la vieja mansión. Siguió el mismo sendero, por el cual Zoe se había marchado aquella vez, paso a paso, regresando al estudio. Allí, sacó la pluma dorada, que Zoe le había regalado el día de su boda. La sostuvo entre las manos mucho tiempo, hasta que finalmente escribió despacio una única frase sobre el papel. Pasaron 4 años más, en un día de primavera, el mismo en que se había casado con Zoe. Los sirvientes notaron que no había bajado a desayunar. Alarmados, forzaron la puerta del estudio. Lo encontraron sentado en el sillón, frente al escritorio, ya sin vida. Sobre el escritorio descansaba una fotografía, gastada y doblada en las esquinas, por haber sido acariciada durante años. En la foto, una joven Zoe sonreía, una imagen de hacía 20 años. Sobre el escritorio había varias hojas de papel blanco esparcidas, con aquella misma pluma dorada. Él había escrito, de manera desordenada, mirando hacia atrás, en donde las nubes son más profundas. Solo queda lamentar que todo fue demasiado apresurado. 3 fugaces años, y lo dejaron atrapado en el mismo lugar para toda la vida, mientras Zoe ya se había ido muy, muy lejos.